Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué Estoy aquí tal? para decir hola a ellos. Hola, aquí estoy. Es que es difícil tenernos los dos en los dos teléfonos, que tenemos dos aparatos. Si alguien sabe cómo mejorar esto, nos decís, porque nosotros estamos aquí reinventándonos con con todo esta parafernalia de la electrónica y está funcionando, pero sé que podría ser mejor, seguramente. Hay otras maneras, pero así lo estamos haciendo. Bueno, Esperamos que todos sabéis, sobre todo los en España, Madrid y otras partes, pues que estáis ya superando esta nevada, ¿cómo se llama? La Filomena. Filomena. La Filomena, ahora viene la Eladia y bueno, ¿Ya así tiene que... nombre la siguiente? No, eso Ah, no, es un chiste que... No, del lado de las temperaturas frías. ah. Así que pues nada, os invitamos a este tiempo especial y Mara, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues sí, sí, que de Apocalipsis. Vamos a empezar, pero de un sentido continuar, ¿no? Dwight va a dar un poquito, en un ratito, un retrospecto de lo que ya hemos visto, pero quería dar una pequeña introducción. Primero, decir que no tenemos todas las respuestas. Somos estudiantes de la palabra y como tal queremos guiar este tiempo de estudiar lo que dice y buscar otros recursos que nos puedan ayudar. Yo mismo he encontrado muchos recursos muy buenos y los tengo todo para compartir con vosotros. Voy a poner en los enlaces aquí para que podáis ver. En Instagram me parece un poco más difícil, pero los de Instagram podéis buscarnos en YouTube y ahí tenéis toda la información de lo que voy a mencionar aquí. Y de Facebook voy a poner en los dos, ¿no? Y la idea es que primeramente no tenemos todas las respuestas y después la segunda es que estaba pensando, ¿cuál es el propósito de esto todo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y me vino algunas respuestas. La primera es porque a mí me está encantando, ¿no? Esto es un resultado de la cuarentena. Pues me puse ahí a pensar y ver la situación, me sentí un poco abrumada con lo que estaba pasando y empecé a estudiarlo. Y me ha encantado. Es un libro que en el pasado me ha dado un poquito de cosa a empezar porque me parecía muy difícil. Eso no es para mí. Pero empezando a leerlo y teniendo las ayudas idóneas que he encontrado, he podido comprender mucho de ello. Hay cosas que todavía no lo sé y otras que sé que hay varias respuestas, pero no sé cuál es la correcta, pero vamos a mencionarlas a vosotros. Así que os invitamos, es una aventura porque no sabemos cuánto tiempo va a durar hoy. Seremos muy conscientes del tiempo, porque sé que la gente no tiene tanto tiempo así. Queremos estar entre 30 y quizás 45 minutos al máximo, ¿no? Y si tenemos que cortar, cortamos y semana que viene volvemos. Obviamente continuaremos de donde hemos parado. Y la segunda parte, el por qué estamos haciendo eso, también es importante. Y yo pensé que como a mí me ha servido como seguidora de Cristo que soy, yo he entregado mi vida a Cristo, sigo a Cristo y le espero que va a venir por nosotros, a buscarnos, ¿no? Como seguidora me llena de esperanza, me llena de alegría en saber que mi futuro con Él es glorioso, es maravilloso, hay muchas cosas maravillosas esperando por mí y eso me llena de esperanza y esa esperanza queremos compartir con vosotros. Y hay un segundo grupo. El segundo grupo es aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de entender esto, quizás no están interesados en las cosas de Dios, quizás lo están dejando apartado al lado hasta un momento futuro, ¿no? Como si pudiéramos nosotros saber cuántos días tenemos en nuestra vida. Y eso es lo que quería, dejar la invitación a todos aquellos que quizás no han dado tiempo de conocer.
os garantizo que os vais a sorprender lo que trae el libro de Apocalipsis, y trae un mensaje muy potente. Todo eso está escrito para que sepamos lo que va a venir, lo que va a pasar, y para que tomemos las providencias. Y la primera providencia a tomar es dar un paso de seguir a Cristo. A partir de ahí es solo leerlo para disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros en el futuro. Obviamente hay cosas también muy serias y muy difíciles, las vamos a mencionar todas, pero eso es el motivo de nuestro estudio. Bueno, pues para lo que vamos a hacer es, lo que pienso hacer en esos minutos ahora, pues hacer una breve resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Desde el principio del capítulo 1, pues hemos hecho 1, 2 y 3. Y pues Apocalipsis, bueno, sabemos que lo escribió el apóstol Juan, estuvo ahí pues en exilio, en prisión, en una isla griega que se llama Patmos, una isla de unos 15 kilómetros por largura, y pues era realmente un lugar, no cuando pensamos de las islas griegas pensamos de Santorini o Santorini, perdón, o algunos no, pues Patmos era y sigue siendo pues una isla muy fea, era un lugar de muchos canteros de ciertas piedras y tal, y bueno, Juan estuvo ahí como por su fe, ¿no? Fue mandado ahí como una especie de cárcel y así. Pero no sabemos ahí cuánto tiempo estuvo, pero luego pues llegó el día que tuvo la visita de nadie menos que el Rey Jesús. Jesús apareció a Juan ahí mismo en la isla, era el día del Señor. Dice que Juan estuvo en el Espíritu y dice que le vio al Señor glorificado con su pelo todo pues blanco como lana, los pies bruñidos de bronce, bueno, todo en su Majestad. estado sí, glorioso, y dice que Juan se halló como muerto, y quién no lo haría, ¿no? Y tal, que su voz sonía como un tren, o sea, de rugir de mares y así. Entonces, bueno, eso en capítulo 1. Y le da a Juan las instrucciones después para escribir lo que ha de venir en el futuro. Por eso, bueno, hay diferentes posturas en que se puede ver este libro. Uno es todo en el histórico, de que un propósito, dicen, y nosotros respetamos esta postura, de que Juan lo escribió, pues bueno, dictado por Jesús, para traer consuelo, alivio a la gente, porque los cristianos en aquella época pues estaban sufriendo mucho persecución por los romanos, etcétera, muchos siendo pues asesinados, mártires por su fe. Entonces, pero algunos dicen que bueno, todo el simbolismo de lo que aparece en Apocalipsis pues era para aquel tiempo. Ahora, otra postura es de verlo todo en plan alegórico, simbólico, espiritual, de que realmente las figuras que aparecen, todos los acontecimientos, realmente no es para tomarlo como literal, sino de que es simbólico, en plan alegórico, con el fin pues de traer esperanza y así. Admitimos de que hay partes que no es nada fácil de ver, de entender. Tenemos que recordar que Juan estaba mirando hacia el futuro, que luego en capítulo 4 Jesús le invita a subir al cielo, y desde ahí él describe cosas de que, claro, si él tuviera una visión, y creemos que parte de la visión que tuvo pues fue de la guerra de Armagedón, de la apariencia del anticristo, y así. Entonces él no tenía ninguna manera de vocabulario cómo describir una guerra nuclear, como en aquel tiempo, hace 2000 años, como misiles o aviones o cosas, ¿no? Imposible, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, y entonces eso es parte del misterio y parte de la belleza de Apocalipsis.
Y más bien la postura que nosotros adoptamos es que la inmensa mayoría, que sí hubo un fin de dar, de predicar consuelo, confort, alivio, consolación a la gente, a los cristianos de esa época, pero principalmente fue escrito para el futuro de los eventos que aún han de suceder, que algunos han sucedido, pero más bien hacia el futuro. Hemos visto como, o sea, una de las razones es que por qué hemos de creer en este libro. Pues en primer lugar, hemos estudiado a lo largo de la profecía de la Biblia, hemos mirado diferentes y miramos los varias profecías que se fueron anunciadas acerca de Jesús hasta algunos 7 siglos antes de su nacimiento. Y cada una de estas profecías acerca de Jesús se cumplió tal y cual exactamente. Entonces, ¿por qué no creeríamos lo mismo de las muchas profecías acerca de Jesús, acerca de su segunda venida? Pues lo mismo. Si Dios fue fiel para cumplir toda profecía de Jesús, hasta que se nacería de una virgen, que nacería en un pueblo que se llama Belén, que entraría Jerusalén montado encima de un burro, etcétera, etcétera, pues entonces Dios es fiel para cumplir todo lo que se ha dicho acerca de... Y capaz, sí. O sea, no hay razón de dudar de que cada profecía acerca de la segunda venida de Jesucristo, pues que se va a cumplir en el tiempo. Y el tiempo puede estar más cerca de lo que nos damos cuenta. Bueno, en capítulos 2 y 3, pues no hay tiempo, pero un breve resumen, que Jesús escogió 7 iglesias. Había mucho más que 7 iglesias, pero escogió 7 iglesias en lo que hoy en día es Turquía, lo en aquel día se llamaba Asia Menor. Y hay un mensaje que él dicta a Juan para cada iglesia. Éfeso, Esmirna, sí, vídeos. hay los vídeos así. Interesante para estas 7 y en 5 de las 7 iglesias, Jesús siempre empieza pues que hay cosas que tengo en contra de vosotros. Os conozco, os sé, os conozco, conozco vuestras obras, no se puede esconder nada de él. Y él dice de que en 5 de las 7 había cosas que Jesús tenía que llamarles la atención, regañarles, que había cosas para corregir. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, había perdido su primer amor. Y bueno, entre muchos otros. Y solamente 2 de esas iglesias, solamente Jesús no tenía nada para reprenderles, nada para corregir. Y eso fue creo que era de Sardis y de Filadelfia, ¿no? Entonces, y bueno, el mensaje de estas 7 iglesias es para leer y aplicar individualmente y también, claro, pues a nuestras iglesias. Ahora, ojalá nuestras iglesias todas se puedan encontrar descripción como la iglesia de Filadelfia, ¿no? Que tiene un amor profundo y que tenía, y el Señor le iba a abrir pues una puerta grande, ¿no? Para alcanzar mucho para el reino del Señor. Así que con eso pues vamos a pasar al capítulo 4, entonces. Sí, lo que pensamos es que vamos leyendo y vamos parando con algún comentario. Y lo que voy a decir es que mucho de esto también tengo vídeos que hablan. Hay gente que hace enseñanzas, que hemos estado escuchando algunos, de 1 o 2 versículos por todas 2 horas de ellos solamente. Así que va a ser imposible hacer ese tipo de estudio en 3 semanas cortitas así. Pero lo que tenemos es que si uno quiere solo escucharnos y con eso estás contento, pues bien. Pero si tú quieres más, hay una lista que voy a pasar a vosotros de muchos recursos, de profesores, de teólogos, gente que lo ha estudiado mucho y que está mucho más preparada que nosotros en el tema y lo enseña de maravilla y está en español. También voy a poner alguno en inglés y alguno en portugués por si alguien ahí está, porque tenemos en todos los idiomas. Así que vamos a empezar a leer.
y que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a entenderlo, ¿no? Así siempre empiezo a leer la Biblia, pido al Señor que me oriente, porque le necesitamos a leer la Escritura, ¿no? Que la Biblia es el libro que nosotros cuando lo leemos en la presencia del autor. Así que le pedimos que nos ayude. Número 4, y aquí vamos a empezar ahora. Hasta ahora hemos hablado del mensaje a las iglesias, que sería el mensaje presente de Juan, pero aquí vamos a empezar a hablar del futuro. Y en especial vamos entrando en la gran tribulación. Y vamos a empezar con esto en mente. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Uno de los profesores, maestros que he estado escuchando, dice que este verbo, que está en el original, que él lo conoce muy bien, dijo que es como que la puerta se abrió y ha estado abierta. Entonces no es algo que se abrió para Juan. Y eso da la idea de que se abrió para alguien. Y esto es que los que creen o creemos en el rapto de la iglesia, voy a decir que cuando digo la iglesia, no estoy hablando de ninguna organización eclesiástica, ni voy a decir por nombre, ni católico, ni evangélico, no me refiero a esto, me refiero a el cuerpo de seguidores de Cristo, que están por todo el mundo, y algunos están incluso que no tienen una iglesia para ir porque están en áreas muy lejos de todo. Entonces no necesariamente es una iglesia, ¿no? Sino son los seguidores de Cristo. Y aquí dice que este versículo pues da la idea de que la iglesia acaba de ser llevada con Cristo. Esto es lo que creo yo y espero que sea así, pero puedo estar equivocada. No es algo que va a cambiar mi fe, ¿no? Porque otra cosa sería que estuviera diciendo que Jesús no es el Salvador. Esto no se puede nunca. Pero hay cosas que está bien. Es cuestión de tiempo. Va a ocurrir, la iglesia va a ser raptada y llevada con Cristo, pero no sabemos si es ese exacto momento. Muchos hoy en día, yo diría que casi una mayoría, cree en esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí es lo que has dicho, que Juan está tratando de buscar palabras. Imagina que de repente estás tú delante del trono de Dios con la maravilla. Incluso dice que ese arco iris no era solo la mitad, era un círculo que vibraba desde el trono de Dios. Imaginaros la visión que ha tenido Juan de estar delante de Dios, y aquí él está haciendo mejor que puede para expresarse, ¿no? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 25 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y hay diferentes también posturas con relación a los 24 que están ahí delante de Dios. Algunos dicen que serían las 12 tribus de Israel más los 12 discípulos, que sumados serían 24. También hay otra postura que me pareció muy interesante, es que el número 24 es utilizado como 4 o 5 veces en el Antiguo Testamento para decir como representación. Por ejemplo, un pequeño ejemplo fue David, cuando estaba organizando los, ¿cómo se llaman? Los que trabajaban en el templo. Los levitas. Sí, estaba organizando, que eran muchos y quería organizar, entonces dijo, vamos a dividiros en 24 grupos, y cada grupo pues servía en el templo por 2 semanas del año. Y entonces esto y otras veces en el Antiguo Testamento se utiliza este número 24 como representación de una gran multitud. Entonces podríamos decir también que quizás esos 24 fueran a las personas
serían representantes del cuerpo de los cristianos, de los seguidores de Cristo, ¿no? Ahí dejamos en abierto, no pasa nada que sea uno y que sea otro, pero esas son las dos posturas que he encontrado. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. De nuevo, otra que hay varias posturas con relación a los... Primero, los relámpagos nos hacen mucho pensar en Moisés, ¿no? Cuando él fue en el monte, en Sinai, estaban los relámpagos y toda ese trastorno de la naturaleza, porque Dios quería mostrar su poder, ¿no? Y aquí en el caso, como que refleja un poco lo que vivió Moisés, ¿no? Que es lo que está escrito en Éxodo. Y cuanto a 7 espíritus de Dios, algunos dicen que podrían ser 7 ángeles, seres angélicos. Podrían ser también el número 7 en el Apocalipsis y en otros lugares. Siempre denota que algo está completo. Yo no sé cómo decirlo. Después escribidme ahí cómo se dice, pero algo completo siempre se utiliza el número 7. Entonces podría ser esto, que Dios no necesita nada más. Él es un ser completo en sí mismo. Y otros, hay una otra tercera, a ver si lo encuentro. Bueno, dejaremos la tercera que no lo encuentro ahora. Pero esas son 2 posibilidades de que sea de los 7 espíritus de Dios. Continúo con versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante al león. El segundo era semejante al becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Ahora, cuando miramos esto, pues nos dice, pero esto, ¿qué serán estos seres? Pues muy raros, ¿no? Entonces, si miramos en el Antiguo Testamento, tengo aquí apuntado, esas son las definiciones de los querubines y serafines, que puedes mirar en Ezequiel 10, 12 a 10 y Isaías 6, de 1 a 3. Así que esos son seres angélicos que están delante del trono de Dios alabándole. Entonces, este mismo, vas a mirar, no es exacta la descripción, pero muy semejante. Se obviamente sabe que están hablando de la misma cosa porque las caras diferentes. Y me pareció muy interesante estudiar sobre estas diferentes caras de esos seres, ¿no? Que ellos representan de una cierta manera. Primero, que tienen 4 caras. Entonces, estos 4 rostros o caras, como queráis decir, el número 4 es el número... En la cultura judía, pues cada número representa algo. Y el número 4 representa la creación y el mundo y todo lo creado por Dios, ¿no? Y las caras de esos ángeles también representan algo. Por ejemplo, el león representa todo lo que es salvaje de la naturaleza. Después tenemos, ¿cómo se dice ox en español? Bueyes. Los bueyes, que son los animales domesticados, ¿no? Que están ahí sirviendo al ser humano. Después tenemos uno con cara de hombre y eso representa el mundo, porque cuando Dios crió a Adán, le dio la responsabilidad de cuidar de la naturaleza y del mundo. Y ese derecho él se lo perdió y Satanás se lo ganó porque él pecó. Fue tirado del paraíso. Pero esta cara representa esta parte de la creación. Y la águila pues representa pues todo que vuela, todo el aire, lo que está. Entonces, si ponemos esas 4 partes juntas, como lo que es salvaje, el domesticado, la tierra y todo lo que tiene la tierra y el aire,
básicamente cubrimos toda la creación. Y lo que va a venir después de esto en nuestra lectura va a tener la participación de todos esos seres, porque ellos dominan estas áreas en que tienen la cara, el rostro, y van a estar participando de todos los momentos que vamos a estar leyendo de la gran tribulación. Vamos a terminar rapidito y pasamos a Dwight. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran el que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Ahí una vez más vemos la relación entre esta alabanza y los 4 seres, porque ellos representan la creación de Dios. Bueno, pues en capítulo 5, pues ahora, como hemos visto en capítulo 4, ahora el lugar, el escenario es el trono. Juan está en el cielo y ha descrito algunas cosas maravillosas de que él ha visto y tal. Y ahora en capítulo 5 viene uno de los momentos más impactantes de que él ve en el cielo. Así empezamos leyendo capítulo 5, versículo 1, y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por delante y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Interesante. ¿Quién es el que está en el trono? Porque pensamos que es el Dios Padre, ¿no? Que está ahí. Y este libro, bueno, nos recordamos de que en aquel tiempo no tenían libros tal y cual como nosotros tenemos, eran pergaminos. Y los pergaminos se abrían pues en plan horizontal, no vertical, pero así. Entonces, y pues siempre la pregunta de siempre pues es: ¿de qué consistía este pergamino, este libro? Porque tenía mucha información, dice escrito por adentro y por afuera. Eso quiere decir que es probable de que tenía tanta información de que estaba escrito en ambos lados, en ambas caras. Y han dicho de que un pergamino, pues para contener pues toda la información del libro de Apocalipsis, que es mucha, son 22 capítulos, pues tenía que ser pues casi como de 6 metros de anchura, ¿no? Un pergamino pues enorme, ¿no? Para así leer. Entonces, ¿de qué consiste este pergamino y cómo es? Nos da por entender de que había partes vamos a ver que había 7 sellos. Entonces se abría una parte y luego ponían pues sellos, y realmente pues con unas cuerdas y luego con cera para guardar para el tema de seguridad, ¿no? Entonces vemos de que luego se va abriendo hasta cierta parte y luego hay otro sello, y se va abriendo, hay otra parte y se va abriendo, ¿no? Entonces lo que creemos es que realmente este pergamino era nada menos que las escrituras. Sabes que cuando se compra una propiedad o un piso o lo que sea, pues hay las escrituras, ¿no? Que realmente es lo fundamental, los papeles diciendo que esto pertenece a tal. Y realmente pues hay variedad de opiniones, pero se cree más que nada, y nosotros estamos de acuerdo, que en ese pergamino está realmente la escritura del mundo. La escritura del mundo, del planeta Tierra. Y de que lo último para ser redimido ahora era eso. Porque cuando una persona viene a Jesucristo y cuando lo recibe como Señor y Salvador, cuando se arrepiente de sus pecados, su alma es redimido. Luego,
cuando vimos como creemos que al principio del capítulo 4 sucede el rapto, que la iglesia no se menciona, eso significa, eso representa pues la redención del cuerpo, que somos cambiados, ya a partir de ese momento tenemos un cuerpo glorificado celestial. Y que ahora eso representa lo último para ser redimido, y eso es la preciosa tierra en que vivimos, ¿no? Que parte del plan de redención de Dios incluye también la tierra, lo cual Él hizo para redimir, porque también ha sido maldito, ha sido maldecida, sí, o sea, por el pecado, igual como nosotros, igual como la tierra. Entonces, es la opinión y nosotros estamos de acuerdo con eso. Y dice, y luego Juan dice, un ángel fuerte que pregonaba, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No sabemos qué ángel era, si era, no nos dice. Estamos en capítulo 5, versículo 2. Eso, gracias. Y luego, ni ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Wow. Y dice luego, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Qué cosa, ¿no? Esto es algo fuerte, algo realmente muy serio. Y entonces, pues algo, ¿no? Y luego, versículo 5, leemos, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nadie menos, el único capaz de abrir este pergamino era Jesucristo. Amén. El único. Dice, hay aquí el león del tribu de Judá. Jesús, pues claro, era la tribu. Dice, pues, una de las profecías de que dice en el Antiguo Testamento que el cetro no pasará de la mano de Judá, ¿no? Entonces eso vemos aquí, Jesús, el león de Judá, raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Wow. Aquí vemos este doble simbolismo de Jesús como un león, pero también al mismo tiempo como cordero. Y luego, fascinante, dice, no, un cordero como inmolado. Que en los ojos de Dios, del cielo, aunque se había pasado muchos años, en este caso 2000 años, desde que Jesús fue crucificado, fue como si hace 5 minutos. Porque se ve como si hubiera sido inmolado. Habrá una manera, no sabemos exactamente cómo, pero veremos algunas marcas de Jesús. Quizás las llagas en las manos, o no sabemos algo, pero se verá que Él había padecido y había muerto y resucitado por nuestros pecados. Habrá una la manera. paradoja del poderío del león con la mansedumbre de un león. cordero. Sí, la nos humildad. Recordamos de Narnia, ¿no? De Aslan, de que el león que murió, bueno, una analogía perfecta. Alegoría Sí. Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí vemos palabras figurativas, pero que simboliza el cuerno de omnipotencia y de los 7 ojos omnisciencia, ¿no? Que Jesús es todopoderoso y Él ve todo. Y vino, versículo 16, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! Eso es Grandes precioso. promesas para los seguidores de Cristo, ¿no? Sí. Y versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era billones de millones. Nadie podía contar ese número de ángeles que estaba ahí. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado y digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la esperanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Wow! La eternidad, ¿no? Sí. Como muchos no nos damos cuenta que somos todos seres eternos y que... Efectivamente. Sí. Y luego versículo 14, y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Wow, eso es fascinante. De ese escenario, de lo que representa, y dando gloria de Jesús, solamente Jesús es digno y poderoso para redimir nuestras almas, nuestros cuerpos y la tierra. ¿Cómo vamos de tiempo? Continuamos bien, un poco más, ¿no? seguimos adelante. Sí, vamos y si es muy largo, podéis dejarlo y volver a ver lo demás, pero es importante ya continuar para que tengamos tiempo de hacer las 3 semanas. Pues ahora continuamos con el capítulo 6. Yo creo que tú empiezas, ¿no? Sí. Que estamos aquí ahora solo recapitulando. La iglesia, en nuestra postura de cómo lo vemos, la iglesia de Cristo, los seguidores de Cristo, los que fueron redimidos por Cristo, que aceptaron su salvación, están en el cielo y están quizás siendo parte de esto, quizás sean los 24 ancianos, sí, ¿no? Entonces como sí. que una representación nuestra, y ahora pues van a empezar a mirar y ver, y vamos ahora a mirar, sacamos nuestra vista del cielo, mientras tanto, ¿qué va a estar pasando en la tierra? Imaginaros que los seguidores de Cristo dentro de nuestra postura, pero existen otras, entonces no voy a decir que tenemos 100% de razón, pero ya no están en el mundo. Un día vamos a despertar, o voy a decir algunos, el mundo va a despertar y de repente millones de personas no están porque subieron con Cristo, ¿no? Ahora, puede ser que no sea este momento y un poquito más tarde. Va a pasar ahora o más tarde, ¿no? Y esto es lo que pienso que pasó ahora. Mientras tanto, en la tierra, ¿qué está pasando? Vamos a empezar con los 7 sellos. Bueno. De este pergamino. Eso, de ese pergamino, y que se abre un poco, se rompe uno de los sellos y se lee hasta cierta parte y luego otro sello así. Sí, que son un poco en orden 7 cronológica, sí, aunque todo el libro no está en orden cronológico, así que... Dice capítulo 6, versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí no es Jesús vuelve, Jesús se aparece en un caballo blanco al final, en capítulo 19. Entonces aquí no es Jesucristo. Se cree, y nosotros de acuerdo, que es el anticristo. No nos sorprende de que vendría en un caballo blanco. Sí, porque su papel es imitar exactamente la postura de Cristo, ¿no? Exacto. Entonces dice, esto creemos que pues es al principio de los 7 años de tribulación, que aparece este hombre, el anticristo, que aparecerá en los ojos de muchos, pues, o de casi de todos,
pues como el Mesías, como el triunfador, y va a hacer un acto de paz con todo el mundo, empezará y así, y las personas pensarán de que qué glorioso, ¿no? El Salvador ha llegado. Eso, pero dice de que vendrá como un caballo blanco y que su propósito es salió venciendo y para vencer. Eso es su propósito. Sí, tenemos un estudio de PDF que voy a dejar con vosotros que habla sobre los 7 sellos y la persona que lo está explicando va pormenorizando un poco la figura de porque aquí dice poco. Al final de Apocalipsis dice más, por eso digo que el libro no está cronológico, va hablando un poco del anticristo en varias partes. Aquí es la primera mención. Después, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Pues ese es el segundo sello, que un poco fruto de la presencia del anticristo, pues el mundo va a llegar a un punto de estar en guerra, incluso puede ser esa la tercera guerra mundial, puede ser. Y lo que dicen que era una guerra, ¿cómo puedo decir?, de lo más brutal posible, no por la traducción nuestra que no es tan directa, pero en el original es algo de cosas que nos chocarían mucho. Es una guerra brutal. Entonces el primer sello es la llegada del anticristo. La segunda es la presencia de guerras y que puede ser la tercera guerra mundial. En versículo 5 dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Creemos que eso representa que a raíz del reino de Anticristo y de posiblemente lo que será la tercera guerra mundial o pues una guerra gorda que será realmente la guerra final, de que un resultado pues va a ser hambre, de que habría escasez de comida. Estos precios que dice aquí, lo que un trigo por un dinero, era como 12 veces más alto del precio normal, 12 veces. Entonces eso significa que habrá pues escasez de comida, habrá grandes precios. Y un comentario hacia paralelo, es que si me comentaran leyendo esto hace un año y diría, esto es muy difícil que pase en el mundo, que tenemos todo muy controlado, ¿no? Y después basta que viniera la pandemia y vemos que no sabemos tanto cuanto pensamos, que no controlamos todas las cosas tanto cuanto creemos y que es posible que haya un gran hambre a nivel mundial. Es posible. Hoy lo pienso, bueno, ya pensaba antes, pero ahora lo he visto. Lo he visto. ¿Continúo? Sí. Cuando abrió el cuarto sello, estoy ahora en capítulo 6, 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es ya el siguiente paso. ¿Ves? Todo va siguiendo un poco un orden que tiene sentido, ¿no? Porque después del hambre, imagina las fieras que están muertas de hambre atacando a la gente y dice que 1/4 de la humanidad pues van a morir, ¿no? Y eso será una cosa o va a ser una combinación de todo esto que dice
para matar con espada, puede ser algo con violencia, con hambre, porque van a faltar o va a faltar recursos, con mortandad en general, que puede ser por lo que estamos viviendo, algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, y las fieras de la tierra. Pues versículos 9, 10 y 11 se habla acerca del quinto sello. Y dice, y cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas. Y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eso es nada menos de que una representación de todo ser humano que ha muerto por la causa del Señor como mártir, incluyendo pues a todos, empezando pues seguro Esteban está entre ese grupo, seguro que todos los niños de 2 años y menor que fueron asesinados en Belén por Herodes cuando quería exterminar a Jesús, pues ellos están y muchos más, o sea, y miles y miles, ¿no? De hasta los millones. que hayan muerto, ¿no? Por causa del Señor, todo en la época de los romanos, los primeros 3 siglos, que murieron pues centenares de creyentes a los pies en los coliseos, en los circos romanos. Y aquí lo que es interesante aquí, pues ellos, están clamando pues por venganza, ¿no? Por venganza por de justicia, ¿no? Por la justicia. Por su sangre que así. Entonces ellos aquí hacen su grito, su llanto, pues a Dios y luego dejan el asunto con Él. Y Dios, como les está diciendo, y les dieron vestiduras blancas y dijo que descansaran poco más hasta que el número se completara. Quiere decir que hoy en día siguen habiendo mártires. Y durante la tribulación, con la iglesia o sin la iglesia presente, habrá gente que la única manera de escapar sería morir por Cristo. Porque no va a haber otra. Infelizmente esto es lo que la Biblia enseña, que si tú quieres seguir a Cristo, lo mejor es seguir ahora, porque durante la tribulación pues es la vida o muerte, ¿no? Seguir a Cristo y vivir o morir. De tal manera va a cambiar el anticristo que la gente va a pensar por los primeros 3 años y medio, pues todo es gloria. Luego de repente, la mitad de esos 7 años cambia de día a noche, no de noche a día, de día a noche. Y pues luego, pues para todos que quieren seguir a Jesús, pues como ha dicho Mara, ¿no? Es la vida que tendrás que dar por Él, ¿no? Y en lo caso que es todo esto que estamos mencionando, algunas cosas como 7 años, tal, hasta ahora no hemos leído nada de esto, pero está en el restante del libro o en otros libros que complementan Daniel, Apocalipsis, por ejemplo. Daniel y incluso Isaías, Ezequías, ¿no? Hay otros. Sí, el libro de Daniel pues va paralelo, lo que es impresionante de darnos cuenta de que fue escrito pues siglos antes de Cristo. Y hay un vídeo que se llama Las 70 semanas de Daniel, que va a estar en nuestra lista de libros. Tenéis que leerlo para entender, porque no tenemos tiempo de explicar. Y no sé si a lo mejor no podría todos los detalles, pero son los detalles de las 70 semanas del pueblo que fue dado al pueblo de Israel. Y sí, fueron pasados ya 69. Y esta última semana de años, que son 7 años, es la gran tribulación. Y es lo que Apocalipsis se refiere. Ahora leo el 6º sello. Mira, cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Wow. Wow, qué potente de lo que va a pasar, porque es la justicia de Dios. Creo que incluso va a ser Sí, continuaremos la semana que viene, sí, ¿no? pero sigue. Sí, vamos a terminar con este sello porque hay tanto que decir y eso es muy interesante porque aquí vemos reflejado lo que hemos estado viendo de los 4 seres vivientes, ¿no? Que uno de ellos representaba el aire y el hombre representando la creación de Dios y vemos que todo va a pasar porque Dios quiere redimir todo. Él va a hacer al final del libro, ¿no? Como que estaba oyendo hoy, que a veces querés ver el final del libro para ver si va a tener un buen final. Y os garantizo, los que seguimos a Cristo, es un final maravilloso. Pero va a pasar esto. Y son terremotos como nunca se había visto. Y uno dice, pero los cientistas dicen no sé qué. He oído en la televisión secular que el año pasado fue el año con más terremotos que se tiene información, yo no sé si de la historia o por muchísimos años, quizás de la historia. No es algo que algún creyente haya dicho no, es las propias noticias en la televisión. Y se oye mucho, ¿no? Algunos quieren que nos calmemos y yo también quiero que estemos calmos porque si confiamos en Dios estamos en buenas manos. Pero esto es lo que espera, un terremoto como nunca y habla sobre el cielo negro y todo esto tenemos que leerlo y releerlo y escuchar algunas de las enseñanzas porque no sabemos exactamente lo que está pasando. Quizás los astrónomos y tal pueden decir, esto es tal cosa, puede pasar o no puede. Aquí cuando dicen estrellas que caen del cielo, dijeron que la mejor traducción sería meteoro, pero él no conocía esta información, Juan, cuando escribió, ¿no? Entonces estamos hablando de meteoros, terremotos, el cielo que se pone negro, ya entonces en un sentido ya no hay luz solar y nosotros necesitamos la luz del sol. Y interesante eso de los reyes de la tierra. Las personas con mucho dominio, con mucho dinero, no les va a ayudar en nada eso, porque es la justicia de Dios sobre esta tierra y sobre todos nosotros. Entonces, esto es muy importante ver que se esconden. Incluso he oído que ya hay algunas cosas como casas subterráneas que están construyendo por miedo de cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Cuando tienes dinero, pues buscas cosas para gastárselo, como tienen mucho. Entonces, y van a pedir, por favor, va a ser imposible escapar de ello. Van a estar desesperados. Y ahí vamos a dejar, porque tenemos ahí un buen momento para que lo empecemos la semana que viene de nuevo, que todavía falta el 7º sello. Pero antes de eso también hay un par de cosas que son muy importantes que queremos compartir. Pues espero que haya sido de mucha instrucción para todos y de nuevo decir, esto va a pasar. Yo creo y espero que los creyentes no estemos, pero puede ser que estamos. Entonces es importante saber para conocer lo que va a pasar y si estamos aquí, pues buscar la presencia de Dios y saber, conocer. Es importante estar informados, ¿no? Y eso que va a pasar puede ser pronto, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 10 años. No estoy poniendo fecha, pero yo creo que es importante estar informados de lo que dice Dios al respecto. Eso. Pues entonces, Dios mediante, empezamos la semana que viene pues con capítulo 7 y a ver pues a dónde llegamos, ¿no? De que realmente hay mucho contenido y realmente vale la pena pues para realmente bueno, tampoco tenemos el lujo de pasar 6 meses, ¿no? En esto, pero para irnos poco a poco y para poder entender y como ha dicho Mara, de que
hay muchos recursos online que se puede buscar, vídeos y tal. Deberíamos tener cuidado porque algunos pues llevan alguna Sí, postura un poco rara o algo. sí. Claro, que vamos Las a que vamos recomendar, a pues recomendar es un buen lugar para empezar y saber que cuando tú estás leyendo y tratando de buscar conocimiento de la palabra de Dios, Él es el más interesado en que tú aprendas lo correcto. Entonces, pues si no tener tanto miedo, pero si tienes un sentimiento en tu corazón, ay, no sé, eso no me trae mucha paz, pues deja de verlo porque eso no vendrá de Él. Entonces, pero los que voy a pasar ahí con eso tenéis para mucho rato, ¿eh? Y con eso podéis estar seguro, hemos visto y sí, revisto y son buenos, sí. ¿vale? Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por este gran libro que tenemos. Y dice tu palabra de que seremos bendecidos todo aquel que lee este libro de Apocalipsis. Y Señor, no entendemos todo lo que va a pasar, pero sabemos que pasará, que tú mismo lo has dicho. Y en esas glorias que hemos visto en el cielo, las cosas que era difícil para Juan describir, nosotros difícil también de entender algo, pero algo que sí sabemos es que Jesús, el Cordero inmolado por nosotros, triunfa. Amén. Y eso te damos las gracias, Señor. Y miramos a ti, Señor. Guíanos en el resto de esta semana y en medio de cosas hasta de incertidumbre en este año nuevo que hemos empezado, y ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos. Hasta luego.